católicos en Paraguay cuestionan proyectos de ley que recortarían acceso a información en el país. Hace unos días, los obispos de la Conferencia Episcopal de Paraguay cuestionaron dos proyectos de ley que, según indicaron, recortarían el acceso a la información en el país. Para conversar a detalle sobre este tema, está conectado vía Skype con nosotros el licenciado Aníbal Casco, director de prensa de la Conferencia Episcopal de Paraguay. Aníbal, bienvenido a EWTN Noticias. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Aníbal, cuéntanos por favor, para ponernos en contexto, de qué se tratan estos dos proyectos de ley y qué es lo que buscan. Este proyecto de ley es una propuesta que hizo un grupo de miembros de un partido político que busca transparentar los datos relacionados a cada candidato que se postulará a las elecciones municipales y las generales también. Se llama Ley de Trazabilidad de Financiamiento Político. Lo que manifiesta la Iglesia con relación a, digamos, al debate o a la discusión que se genera a partir de esta propuesta, porque hay que recordar que, digamos, el grupo mayoritario de miembros de partidos políticos más conservadores buscan de alguna u otra forma no evidenciar los detalles que tienen que ver con el financiamiento político, es decir, quién financia a cada candidato de los partidos políticos para las elecciones municipales, para las elecciones internas, para las elecciones generales. Entonces, para la Iglesia es fundamental la transparencia de los detalles y la información veraz con relación al financiamiento de cada candidato político. Entonces, en ese sentido, la Iglesia evidenció a través de un comunicado llamado por una democracia participativa y con valores su posicionamiento oficial recientemente. Con este comunicado, la Iglesia lo que busca es, digamos, una democracia participativa y con mayor énfasis en donde la ciudadanía ejerza poder efectivamente a través de esa participación. Y bueno, con esto pretende que a través de distintos mecanismos se pueda ejercer esa ciudadanía, ese poder, esa participación activa y con valores, porque el deseo de un país en donde se priorice el bien común antes que el bien particular es realmente urgente. Entonces, en ese sentido, la Iglesia cree que es importante la transparencia del origen de los bienes patrimoniales de un candidato. Entonces, nosotros creemos que como Iglesia, como Conferencia Episcopal Paraguaya, es importante este posicionamiento, este deseo es de la ciudanía en general. Aníbal Casco, muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, un gran placer. Gracias, Aníbal. La corrupción lamentablemente parece haber invadido la cosa pública desde hace tiempo, no es una cosa nueva, parece estar más agravado y tal vez es porque hay más medios para que se haga evidente justamente esta lacra de la que sufre la política actual. Y se puede encontrar parte de la razón en cómo se planteó la política al inicio de la modernidad, en el Renacimiento, el filósofo italiano Maquiavelo, que planteó que la política era cuestión del poder, alcanzar el poder, aumentar el poder. Y decía que sería absurdo pensar que uno tendría que ser honesto y justo y decente para alcanzar y mantener el poder. No se puede ser honesto y justo para mantener el poder. Hay que parecer honesto y justo, eso sí es necesario, pero no se puede ser. Nosotros los católicos rechazamos ese planteamiento de la política. Para nosotros no hay dos morales, una moral pública y una moral privada. Hay una sola moral que vivimos en nuestra familia, en nuestras comunidades y también, si tenemos la vocación, para servir en la política. Así es, Eddie, justamente por eso la Iglesia en Paraguay también se ha hecho presente y no quiere permitir esto. Realmente exige que los ciudadanos tengan el derecho de conocer con transparencia la información que se está manejando, sobre todo en los temas de financiamiento político en Paraguay. Así que ojalá también que se escuche la voz de la Iglesia y que los ciudadanos también hagan respetar este derecho, porque finalmente son los políticos que representan a los ciudadanos, entonces están en toda su razón de solicitarlo.
Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.